Capítulo 19. Tiempo, fecha, error. Estimado, 5 horas 30 minutos. 23 de septiembre de 2552, calendario militar. A bordo de la nave de transporte capturada al Covenant, sistema Epsilon Eridani, en ruta hacia la superficie de Reach. El jefe maestro estaba de pie sobre la cubierta de la nave de transporte Covenant. Permanecía de pie porque los asientos se habían diseñado para jackals o élites y ninguno de los contornos encajaba con su forma humana. No importaba, prefería estar de pie. Se deslizaron a través de la atmósfera superior de Reach. Descendieron como una araña por un hilo de seda de miles de kilómetros de largo. Pasaron cerca de un centenar de otras naves que se desplazaban sobre arcos orbitales. Cazas Seraph, otros transportes, aparatos de rescate con tentáculos que agarraban y arrastraban porciones enteras de material arrancado. Un par de cruceros de 300 metros de eslora dominaban los cielos. Los cruceros avanzaron hacia ellos. El jefe se movió hasta la cabina donde Pulaski y Haverson estaban sentados en los asientos que habían trasladado del Pelican y habían sujetado a aquella nave. «Se comunican con nosotros», susurró Pulaski. «Tranquila, oficial técnico», le contestó el teniente Haverson. «Usa el programa de respuestas que nos dio Cortana». «Sí, teniente», respondió Pulaski y se concentró en los textos Covenant que cruzaban la pantalla de su izquierda. «Contestando ahora». Tocó un icono holográfico. El sargento Johnson y el cabo Luclear estaban a 2 metros del jefe, nerviosos. Johnson mordía la colilla del puro y miraba las cada vez más cercanas naves Covenant. El dedo con el que Luclear apretaba el gatillo estaba torcido y tenía la frente perlada de gotas de sudor. «Cortana ha preparado bien este aparato», murmuró el sargento Johnson. «No te preocupes». «Aquí dentro tengo un montón de preocupaciones», farfulló Luclear. «Amigo, preferiría estar en una cápsula de descenso en llamas y fuera de control que aquí dentro. Somos como patos de feria». «Silencio», le ordenó el teniente Haverson. «Dejen que la dama se concentre». Pulaski mantuvo un ojo puesto en la pantalla de comunicaciones y otro en la pantalla externa donde los cruceros gemelos crecían más y más, hasta llenar todo el espacio holográfico que tenían delante. Sus dos manos se movían por encima de la palanca de control, sin tocarla, pero acercándose a ella con ansiedad. 3 cazas Seraph abandonaron sus órbitas y se acercaron a ellos. «¿Están en un vector de ataque?», preguntó el teniente Haverson. «No lo creo», contestó Pulaski, «pero es difícil de decir con estas cosas». Luclear respiró profundamente y el jefe se dio cuenta de que no expulsó el aire. «Calma, Marín», le susurró. «Es una orden». Luclear expiró y se pasó una mano por la cabeza afilada. De acuerdo, jefe». El marín se obligó a tranquilizarse. Una luz roja se encendió en el panel de control. «Advertencia de colisión», dijo Pulaski con el tono neutro que usaban todos los pilotos de la marina cuando se enfrentaban a una muerte inminente. Estiró la mano hacia la palanca. «Mantén el curso», le ordenó el teniente. «Sí, señor», contestó ella y soltó el control. «Los cazas están a 100 metros y acercándose». «Mantén el curso», repitió el teniente Haverson. «Solo nos están echando un vistazo de cerca», se dijo para sí. «Y no hay nada que ver, nada que ver». Cuando los cazas Seraph estaban a solo 10 metros, viraron a ambos lados de la nave de transporte. Sus motores se encendieron con una llamarada azul y dieron una vuelta por encima de la nave. Y se desplazaron para reunirse con los cruceros. Las naves más grandes pasaron por encima de ellos y eclipsaron el sol. En la oscuridad, las luces de la cabina se ajustaron automáticamente y bañaron los paneles de las pantallas con tonos azules y púrpura, los preferidos del Covenant. El jefe maestro se dio cuenta de que él también había estado conteniendo el aliento, y quizás Luclear y él se parecían más de lo que pensaba. Miró detenidamente a la Laudiesti. La mirada salvaje y desesperada de sus ojos y el tatuaje de un cometa en llamas cubriéndole
el deltoides izquierdo, le parecía al jefe maestro casi alienígenas. Aquel hombre había sobrevivido al Covenant y al Flood en Halo, y había tenido la suerte y la capacidad de escapar de una sola pieza. Era cierto que no contenía sus respuestas emocionales, pero si tuviese los mismos aumentos corporales y la armadura Mjolnir, ¿qué diferencia habría entre los dos? ¿La experiencia? ¿El entrenamiento? ¿La disciplina? ¿La suerte? John siempre había sentido que el resto de hombres y mujeres de la UNSC eran diferentes, y solo se sentía cómodo con los otros Spartans. Pero, ¿no luchaban y morían todos por los mismos motivos? La potente luz de Epsilon Eridani llenó repentinamente la cabina cuando los dos cruceros pasaron de largo. Pulaski suspiró. Se inclinó hacia adelante y se secó el sudor de la frente. Luclier buscó en el bolsillo de su camisa, sacó un pañuelo rojo, limpio y doblado, y se lo ofreció a Pulaski. Esta la miró durante un segundo, después miró al cabo y acabó aceptándola. Gracias, Luclier. Le dio vuelta para que fuese una sola tira, se apartó el pelo del rostro y se ató el pañuelo sobre la frente. Sin problema, señora, contestó Luclier, lo que quiera. Rastreando la fuente de la señal, comunicó el teniente Haverson, curso 230 con 110. 230 con 110. Recibido, contestó Pulaski. Empujó suavemente la palanca y después la giró un poco. La nave de transporte se la dio ligeramente. La superficie de Rich desapareció de las pantallas cuando la nave penetró en las espesas nubes de humo que rodeaban el planeta. Se oyó un débil pitido y los filtros de las pantallas se encendieron. Un momento después las imágenes aparecieron de nuevo. Cientos de miles incendiadas y de terreno calcinado donde antes había bosques y prados. John intentó dejar de pensar en aquello como Rich. Era solo otro mundo que el Covenant había conquistado. Ese cañón, dijo el teniente Haverson señalando una grieta, una enorme cicatriz sobre el suelo. Los escáneres están recopilando información sobre la superficie. Miremoslo de cerca. Comprendido. Pulaski invirtió la nave, efectuó un giro y cayó sobre el cañón. Cuando volvió a poner derecha la nave, tenía las paredes de roca esculpida a solo 30 metros de distancia a cada lado. El teniente buscó el sistema de comunicaciones de la UNSC que habían agarrado del Pelican y habrían guardado en una mochila. Sintonizó la frecuencia de la extraña señal hacia la que se dirigían. El mensaje de 6 notas sonó, seguido de una pausa de 2 segundos antes de repetirse. Abran un canal en esa frecuencia, teniente, le pidió el jefe maestro. Tengo que enviar la respuesta. El jefe maestro vinculó su propia radio y codificó el canal, para que solo la gente que enviaba la señal pudiese escucharle. Yo salvo por todos, pronunció en el micrófono. Los escondidos pueden salir. Los sonidos en la mochila con el sistema de comunicaciones dejaron de sonar. La señal se ha perdido. El teniente Haverson giró la cabeza para mirar directamente al jefe maestro. No estoy seguro de qué les has dicho, pero fuera lo que fuese, te han oído. Bien, contestó el jefe maestro. Aterricemos en algún lugar seguro y ellos nos encontrarán. Hay un saliente allí delante, dijo Pulaski. Desplazó la nave hacia una sombra profunda que había en la zona de estribor, donde el precipicio formaba un ángulo que sobresalía del cañón. Aterrizaré allí. Hizo girar la nave, se adentró en la oscuridad y la posó con tanta suavidad como si fuese una pluma. Abre la escotilla lateral, le ordenó el jefe a Pulaski. Saldré solo y me aseguraré de que es seguro. ¿Solo?, preguntó el teniente Haverson. Se puso en pie. ¿Estás seguro de que es acertado, jefe? Sí, señor. Mi idea es que si se trata de una trampa, le dispare yo. Quédense aquí y cúbranme. Haverson se golpeó pensativo la barbilla con sus largos dedos. Muy bien, jefe. Yo le cubro las 6, jefe maestro, comunicó el Luclier, descolgándose del fusil de asalto. El Spartan asintió a Luclier y descendió por la rampa. El jefe les quería a bordo de la nave de transporte por 2 razones.
La primera era que si era una trampa y todos estaban al descubierto, no tendrían tiempo de salvarlos a todos y a sí mismo. La segunda, que si el Covenant estaba allí, esperándoles, Haverson y los otros tenían que escapar y llevar a Cortana de vuelta a la Tierra. Podrían conseguirles el tiempo suficiente para salir de allí con vida. Al final de la rampa, el sensor de movimiento le advirtió de una sola señal. Allí, a 30 metros delante de él, detrás de una enorme roca. El sistema de identificación no identificaba si el contacto era Covenant o de la UNSC. El jefe desenfundó la pistola, se agachó y avanzó poco a poco. Un canal de radio se encendió. Jefe maestro, tranquilízate, soy yo. Otro Spartan surgió de la cobertura que le proporcionaba la roca. Su armadura, aunque no tan castigada como la de John, estaba cubierta de arañazos y quemaduras. La hombrera izquierda estaba abollada. El jefe maestro se sintió aliviado. Sus compañeros, su familia, no estaban todos muertos. Reconoció al Spartan por la voz y por la sutil forma que tenían de mirar a la derecha e izquierda. Era el Spartan 044, Anton. Era uno de los mejores exploradores de la unidad. Los dos se quedaron quietos un segundo, y después Anton movió una mano para hacer un gesto corto y rápido con los dedos índice y anular sobre el visor del casco, donde debería estar la boca. Era su señal para una sonrisa, lo más parecido que podía tener un Spartan a un arrebato de emociones. John devolvió el gesto. También me alegro de verte, dijo John. ¿Cuántos quedan? 3, jefe maestro, y siguen más para completar el equipo. Lamento haberle desconectado las lecturas de aliados enemigos del sensor de movimientos, pero estábamos intentando confundir a las fuerzas Covenant de la zona. Miro de nuevo a izquierda y derecha. No es buena idea informarte de todo aquí en campo abierto. Se dirigió hacia las sombras que proyectaban el precipicio sobre el muro. John encendió la luz de reconocimiento y los dos Spartans se alejaron del centro de aquella grieta, manteniendo los ojos clavados en el borde del cañón encima de ellos. El jefe maestro quería formarle muchas preguntas a Anton. ¿Por qué se había separado de su equipo, del equipo rojo? ¿Dónde estaba el equipo rojo? ¿Por qué el Covenant no había cristalizado todavía el último centímetro cuadrado de Reach? ¿Todo bien, jefe? Sonó la voz del teniente Haverson por el comunicador. Afirmativo, señor. He contactado con un Spartan. Esperen. Anton se detuvo ante la oscura entrada de una caverna. Era difícil descubrirla, incluso con el aumentador de imágenes. Se vislumbraban solo las líneas de un túnel, disimuladas en las sombras que proyectaban el precipicio. En el interior había vigas de refuerzo de acero pintadas de negro mate, y más adentro rocas de 2 metros de anchura con metralletas a ambos lados. Había un Spartan controlando cada una de las armas. John reconoció a Grace 093 y a Lee 008. Cuando vieron a John, le ofrecieron el gesto de la sonrisa y él se los devolvió. Grace siguió al jefe maestro y a John al interior de la caverna. Lee se quedó junto a las armas para vigilar. El jefe maestro parpadeó para que sus ojos se ajustasen a las potentes luces fluorescentes que iluminaban el interior de la caverna. Las paredes mostraban una textura regular, como si las hubiesen excavado con maquinaria. De pie ante una mesa plegable abierta había otro hombre, vestido con un uniforme de la marina. El jefe maestro se colocó en posición de firmes y saludó. Almirante, señor. El vicealmirante Danforth Whitcomb, a pesar de su nombre de la Europa Occidental y su acento de Texas, defendía ser descendiente de los cosacos rusos. Tenía la misma forma física de un oso enorme, una cabeza bien afeitada y pulida, los ojos tan oscuros que parecían hechos de carbón y un mostacho grisáceo que le caía por el labio superior y colgaba a ambos lados de su mandíbula. Jefe maestro, el almirante saludó rápidamente. Descansa, hijo, me alegro de verte. Se acercó al jefe y le estrechó la mano, un gesto que muy pocos no Spartans
podían soportar, ya que suponía la unión de la carne desnuda dentro de una mano enguantada en metal que podía pulverizarte los huesos. Bienvenido al campamento de Independencia. No son instalaciones de 4 estrellas, pero lo consideramos nuestro hogar. Gracias, señor. John nunca antes había trabajado con el almirante, pero sus logros durante las batallas de Nueva Constantinopla y el asedio de las lunas de Atlas eran famosos. Todos los Spartans habían estudiado el historial de Whitcomb. John abrió un canal de radio hacia el teniente Haverson. Adelante, teniente, todo despejado. Recibido, contestó Haverson. En camino. Estoy contento de verte, jefe, siguió el almirante Whitcomb. Así que no te lo tomes a mal. ¿Qué diablos haces aquí? Kiss tenía órdenes de enviarte a una misión en lo profundo del territorio Covenant. Sí, señor, es una larga historia. El almirante se retorció la punta de su mostacho, se miró el reloj de muñeca y sonrió. Tenemos tiempo, dijo. Escuchémosla. John se sentó en una roca y le contó al almirante lo que había sucedido después de que había abandonado Reach, la recuperación de la base de datos de navegación de la estación Gamma, la huida del Pillar of Atom, el descubrimiento de Halo y su excéntrico vigilante Wilty Spark 343, y finalizó con la captura de la nave insignia del Covenant. Durante la historia, el teniente Haverson y el resto del equipo de la nave de transporte llegaron. Se quedaron en silencio mientras el jefe maestro contaba la historia. El almirante la escuchó sin medir palabra. Cuando John acabó, aquel hombre emitió un silbido lento, grave, y se sentó reflexionando en todo aquello. Es todo una historia. Y si me lo hubieses contado cualquier otra persona, habría ordenado un examen mental. Se puso en pie y caminó dando vueltas. Se detuvo con el ceño fruncido. Me lo creo todo, pero hay algo que no encaja. La cara se le llenaba de arrugas al pensar. No puedo acabar de creerlo. Señor, intervino sumisamente el teniente Haverson. Perdone por preguntarle, pero ¿cómo es que sigue con vida y aquí? El almirante sonrió. Bueno, esa es otra larga historia, teniente. Se la contaré en la versión abreviada y la más agradable. Se apoyó en el muro en la caverna con los brazos cruzados sobre el pecho. En el segundo en que esos cabrones del Covenant entraron en el sistema, comprendí que Reach ya era historia. El Covenant nunca deja nada a medias. Todo el mundo del planeta estaba ocupado evacuando, ya que era lo correcto, pero yo debía quedarme atrás. Su rostro reflejó varias emociones: preocupación, diversión, y luego sus rasgos volvieron la mirada firme hacia el pasado, recordando lo que había sucedido. Habíamos trabajado en una nueva bomba que llamábamos Nova. En realidad era un racimo de bombas nucleares, todas con un recubrimiento de triterido de litio. Estas armas, en teoría, cuando detonan, no solo crean una gran explosión, como se espera en cualquier bomba nuclear, sino que unen todas las envolturas de tritio juntas con un punto central presurizado y sobrecalentado. Cerró un puño y se golpeó con la otra palma con él, para darle énfasis a sus palabras. Aumenta la potencia 100 veces. Una sonrisa se extendió por su cara. Destruyen planetas. Habíamos planeado usarlas en las batallas espaciales para equilibrar los bandos. Su sonrisa desapareció al masajearse el bigote. Bueno, las cosas no salieron como estaban planeadas y nos agarraron con los pantalones bajos y esas bombas Nova en tierra. Así que me decidí a darles una nueva utilidad. El rostro del teniente Haverson se llenó de arrugas a causa de la confusión. No se atrevía a interrumpirlo, pero al ver su expresión, el almirante quiso explicarles. Piensa, hijo, todas esas armas y un montón de Covenant para saltar por los aires. Haverson meneó la cabeza. Lo siento, señor, pero no acabo de comprenderlo. De la oficina de inteligencia, ¿verdad?, rió Whitcomb y se volvió hacia el jefe maestro. ¿Qué habrías hecho tú? Armarlas, respondió el jefe maestro.
activar los detonadores de seguridad e iniciar una cuenta atrás de unas 2 semanas. El almirante asintió. Solo le di 10 días. No hay necesidad de darles demasiado tiempo para que jugueteen por aquí. Colocó una de sus pesadas manos sobre el hombro del teniente Haverson y este se estremeció. Este plan tiene 2 posibles finales, teniente. O el Covenant encuentra las naves y se las lleva a casa para estudiarlas, una posibilidad que rezo para que ocurra, ya que una bomba de esta potencia partiría por la mitad su mundo, o las bombas se quedan aquí y detienen a todos los Covenant que permanezcan en Reach. Ya veo, señor, contestó con un susurro el teniente Haverson y después miró su reloj. ¿Cuántos días hace de esto? No queda mucho tiempo, le dijo el almirante. Unas 20 horas. El teniente Haverson tragó saliva. El plan solo tiene un inconveniente. El almirante levantó la mano del hombro de Haverson y su mirada se clavó en el suelo de la caverna. Tenía un equipo de marines, la compañía Charlie, que fue barrida antes de que pudiésemos llegar a las novas. Ah, chicos valientes, hombres buenos, malgastados. Entonces localicé al equipo rojo a través de un canal codificado. Les convencí de que me prestasen unos cuantos Spartans. Conseguimos las novas, las armamos y hemos estado creando 8 diferentes clases de infierno con tácticas de guerrilla, atacando aquí y allí, para mantener ocupado a todo el mundo. No queríamos aburrirnos. ¿Y el resto del equipo rojo, señor?, preguntó el jefe maestro. Whitcomb meneó la cabeza. Recibimos una última transmisión de ellos antes de que dijeran que se estaban retirando. Se acercó a la mesa, desenrolló un viejo mapa topográfico y señaló la montaña Mechanite. Aquí, donde la ONI tenía su base Castle. Hizo una pausa, pero el Covenant está desplegando esa montaña piedra por piedra. Quiero creer que siguen allí, pero hemos contado al menos una docena de compañías del Covenant. Tienen apoyo aéreo, patrullas orbitales y blindaje en tierra. Aquella zona es una fortaleza. ¿Puede haber sobrevivido alguien? El jefe maestro estudió las líneas del mapa y tuvo una respuesta para el almirante. Están bajo tierra, en las instalaciones Castle. Nos entrenamos mucho allí. El Covenant solo puede enviar unas cuantas patrullas a esos túneles. Así que puede que haya tenido una posibilidad. Sí, señor, más de una. Le garantizo que siguen ahí dentro. Allí estaría yo. El almirante colocó la punta de su dedo sobre la representación de la montaña Mechanite, dio un par de golpecitos pensativo y de repente alzó la mirada. Entraron en el cañón en una nave capturada del Covenant, ¿verdad? ¿Una nave de transporte? Sí, señor. John no se lo había contado, por lo que aquel hombre demostraba que, a pesar de sus bruscos modales, sabía lo que se hacía. Pues iremos a buscarlos, hijo. Señor, exclamó el teniente Haverson, con todos los respetos, señor, nuestra prioridad principal tendría que ser volver a la Tierra. La información que hemos recabado en Halo, la tecnología a bordo de la nave insignia capturada. Solo con los cálculos de Cortana sobre el espacio estelar podríamos cambiar la guerra a nuestro favor. Ya sé todo eso, respondió finalmente el almirante. Y tienes razón. Al 300%, teniente, pero... Golpeó de nuevo el mapa con su grueso dedo índice. No dejaré un solo hombre o mujer atrás en este planeta para que el Covenant los case como deporte. Y menos si se trata de Spartans. Debemos de ir.